Bienvenidos a esta nueva edición del programa Un ancla en la tormenta, en la que estamos exponiendo algunos puntos de la introducción a la doctrina social de la Iglesia que modestamente imparto en la Facultad de Teología de Valencia desde hace unos años. Entonces, habíamos visto en una primera parte, un primer punto, esa necesaria conexión entre la doctrina social y la evangelización. La evangelización como gran misión que engloba todo lo que hace la Iglesia. También sus discursos teológicos forman parte de la evangelización y, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia como parte del magisterio de la Iglesia lo es. Pero ahora vamos a ver un poquito lo que podíamos llamar la historia de la doctrina social de la Iglesia, que oficialmente se sitúa siempre en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, encíclica publicada el 15 de mayo de 1891 y que tiene, digamos, detrás de ella, por supuesto, muchísimas experiencias, muchísima sabiduría de siglos de la Iglesia. Sin embargo, ¿por qué se toma esta encíclica como punto de partida? Porque se nota un cambio en la aproximación del magisterio a las realidades sociales, puesto que no se limita simplemente el magisterio a una serie de condenas, a una serie de respuestas a cuestiones muy puntuales, sino que hace verdaderamente una propuesta para salir de una sociedad, de una situación muy compleja como era el empobrecimiento de los obreros debido a la mala gestión de la revolución industrial del siglo XIX. Estamos, por tanto, dentro de un movimiento que ya precede a la encíclica del Papa León XIII, que es el catolicismo social, y que dio figuras tan eminentes en el siglo XIX como, por ejemplo, San Juan Bosco. San Juan Bosco inicia toda su vocación, ese gran movimiento salesiano, precisamente tomando conciencia de cómo las familias pobres no podían atender a sus hijos y los chavales, los niños y los jóvenes estaban un poco en una situación muy delicada porque nadie se ocupaba de ellos, prácticamente deambulaban como vagabundos en las calles de Turín, y esto ciertamente fue un aldabonazo para su conciencia y lo llevó pues, a esa gran obra de formación de la juventud. Es un ejemplo, ¿no? Podríamos poner muchísimos más, puesto que el siglo XIX, entre otras cosas, es un gran hervidero de fundaciones, de órdenes dedicadas a la enseñanza, o instituciones dedicadas al socorro de los obreros, etcétera, etcétera, dentro de la Iglesia Católica. Pero llegamos a este momento, en 1891, y León XIII, que es un hombre que tiene un programa cultural muy amplio, él publicó en 1880 una encíclica llamada Aeterni Patris, en la que de algún modo reivindicaba una vuelta a la filosofía cristiana, y una vuelta a la filosofía cristiana, sobre todo capitaneada, que él la veía en Santo Tomás de Aquino. Sería volver, por tanto, a Santo Tomás, pero no tanto como teólogo como cuanto filósofo, como el testigo de esa filosofía perenne, de esta fuente de sabiduría capaz de dar luces para la organización incluso de la vida social. Por eso, dentro de ese gran programa de rearme intelectual del catolicismo, aparecerá también esta encíclica Rerum Novarum, en la que va a dar una alternativa denunciando cómo ante un verdadero problema, el problema generado por la mala gestión de la revolución industrial que había llevado a empobrecer a las clases obreras, que había llegado a considerar fundamentalmente el trabajo como una mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, realmente una situación angustiosa para muchos. Frente a ese verdadero problema, la alternativa falsa que él denuncia es la del socialismo marxista, en principio. O sea, el socialismo es una falsa solución a un verdadero problema. Eso es lo que él va a denunciar desde el principio. Por tanto, no se puede afrontar la situación por la vía
del enfrentamiento por la vía de la revolución, de la lucha de clases, sino más bien por la vía de la armonía social basada en una verdadera justicia en la que todos nos sintiéramos comprometidos en el bien común. Por eso la verdadera alternativa a los graves problemas del proletariado no eran ni el marxismo ni el liberalismo clásico, lo podemos llamar ni la superstición del Estado ni la superstición del mercado, ni mercado sin Estado ni Estado sin mercado, sino realmente la verdadera alternativa es la filosofía cristiana de la sociedad. Esto es lo que propone León XIII y desde ahí va a sacar grandes consecuencias. En primer lugar, va a proponer la superación de las falsas soluciones. En la primera parte, digamos, de la encíclica Rerum Novarum, el Papa León XIII lo que hace es una denuncia de la falsa solución del colectivismo marxista, ¿no? En realidad, la supresión de la propiedad privada y su colectivización es una falsa solución que acabará por hacer más precaria la situación de los obreros, como de hecho ocurrió, tantas veces, lo hemos visto en la historia del siglo XX. Dado que la propiedad privada es un derecho natural, su abolición es una injusticia que genera nuevas injusticias. En el fondo, la Iglesia y León XIII siempre ha defendido la propiedad privada porque defiende la superioridad, la primacía de la familia sobre el Estado. Ese es el gran punto. ¿Qué es lo que garantiza la propiedad privada? Garantiza que la familia tiene su derecho, su entidad, que realmente uno, cuando se levanta por la mañana para trabajar, piensa en primer lugar en sus seres queridos, no piensa tanto en las grandes cuestiones de la sociedad. Y esto es así y siempre será así, porque el hombre fundamentalmente es un ser familiar. Y precisamente por eso la propiedad privada es un derecho natural cuya abolición no genera una mayor justicia, sino que genera nuevas injusticias. Esto es lo que denuncia ya León XIII. ¿Cuál es la verdadera solución que él propone? La verdadera solución es una mayor difusión de la propiedad privada entre los obreros. Lo que hay que hacer es conseguir que se proteja el trabajo como un derecho que todos los hombres tienen a colaborar en la sociedad, pero un trabajo que no es una mercancía que está al albur de la oferta y la demanda, sino que tiene unas exigencias de humanidad que no se pueden minusvalorar. Por esto, digamos que es necesario superar tanto el liberalismo, que cree que el mercado lo va a arreglar todo, ¿no? El liberalismo se basa en esa teoría de Adam Smith del siglo XVIII, que dice que si cada uno busca egoísticamente su interés, después hay una mano blanca, que es la ley de la competencia, la ley de la oferta y la demanda, que hace que todo funcione, que todo se armonice. Bueno, pues hay que decir que realmente no es más que una ilusión totalmente infundada, porque el mercado necesita un marco ético. Si se corrompe la ética, si se corrompe el marco ético de las relaciones humanas, ni siquiera el mercado funciona. Y esto la historia pues, lo ha demostrado muchas veces, ¿no? La primera gran crisis, digamos, históricamente que demostró la falsedad de esa solución liberal fue la crisis de la Bolsa de Nueva York del año 1929, el famoso Viernes Negro, en el cual hubo un gran hundimiento de la bolsa, del mercado financiero, y en aquel momento el presidente que había en Estados Unidos dijo que no había que hacer nada, porque el mercado se autorregularía. ¿Qué es lo que ocurrió? Precisamente porque no hizo nada, la crisis no solamente no se autorreguló, sino que se profundizó mucho más, ¿no? Hasta tuvo que venir ya la nueva solución, el neoliberalismo, etc. Luego, no, el mercado en sí mismo es incapaz de autorregularse. Esto solamente es un mito, es una superstición, ¿no? Y por otra parte, tampoco caer en la superstición de que el Estado es capaz por sí mismo de garantizar toda la energía que una sociedad necesita para vivir. No es verdad, ¿no? Por tanto, digamos que él va a proponer
frente a la lucha de clases, el fomento de la armonía social entre trabajadores y patronos, la amistad social, la fraternidad social, que le acaba de decir el Papa Francisco actualmente, ¿no? Y la difusión de la propiedad privada entre los obreros. Hay que decir que es necesario considerar el valor ético del trabajo y la dignidad humana del trabajador. Si esto no se considera, se generan grandes injusticias y al final la sociedad entra en un ciclo autodestructivo. Es necesario, en ese sentido, que el Estado intervenga, sí, en favor de los desfavorecidos, en favor de aquellos que no se pueden defender a sí mismos, pero que lo haga intentando siempre, sobre la base de la justicia, generar armonía social, generar amistad social y no enfrentamiento ni lucha de intereses, porque ciertamente todos necesitamos a todos. Bien, y desde ahí, digamos que da unos principios que son las que podemos llamar la ideología católica, en el sentido de que es la propuesta nueva social que hace la encíclica Rerum Novarum. El primer principio es la dignidad de la persona humana y del trabajo del hombre. No se debe tratar al trabajador como un esclavo. No se debe tratar al trabajador como pura mercancía de compra y venta. Aunque a veces las personas, por exigencias de su subsistencia, tienen que aceptar contratos que son realmente inhumanos, esto un Estado no lo debe consentir. Se debe regular el mercado laboral. Primer principio. Segundo principio, el carácter esencialmente ético de toda actividad económica. La economía debe estar al servicio del desarrollo integral del ser humano. Y por tanto no podemos plantear, como a veces hacen algunos políticos, que la economía tiene sus propias leyes independientes de la ética, independientes de la dignidad humana. No, esto es una falsedad. En realidad es necesario que la economía esté regulada por principios éticos. Por eso el salario debe ser justo. No puede ser insuficiente para el sustento honesto del obrero. Es más, debe permitir que el obrero, trabajando honestamente, pueda no solamente mantener su familia, sino también acumular un pequeño patrimonio. El obrero tiene, si está bien regulada la sociedad, capacidad de poder adquirir una casa para vivir, unas mínimas propiedades para, digamos, el bienestar de su familia. Esto forma parte de lo que llama el salario justo. El salario debe ser justo. Otro principio derivado es que el fin de la economía no puede ser el puro beneficio. El fin de la economía es el hombre. Y el hombre y la sociedad no pueden ser sacrificados en función de la ganancia. Y ya, para terminar, el tercer principio, es necesario que el Estado intervenga apoyando a los más débiles, que son los trabajadores. El bien común trasciende los intereses privados, pero debe garantizar los derechos de todos los legítimos agentes económicos, patronos y obreros. Y es deber propio del Estado proveer al bien común, que no es la simple suma de intereses privados, como plantea el liberalismo, ni tampoco es el principio que justifica la lucha de clases, como proviene el marxismo. Ahí está la propuesta de Rerum Novarum, muy simplificada, para que nos interese su lectura más directa, que es donde realmente se puede aprovechar.